Hola, muy buenas noches a todos y a todas. No sé si me escucháis. Sí, buenas noches, Manuel. ¿Qué tal? Os iba a decir que una alegría veros, pero la verdad que no por este motivo. Preferiría que nos reuniéramos para hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, solamente por hacer una intro muy breve, aunque imagino que todos y todas ya estáis al tanto de la historia, que es la noticia que ha publicado El País sobre, bueno, el posible aumento de financiación de la escuela concertada. Eh, Creo que a mi impresión es que no hace mucha falta hablar de los argumentos de por qué la escuela concertada segrega o todo esto, porque realmente a mí me parece que ya está todo dicho en este tema, aunque claro que sí podemos hablar de lo que queramos ahora. Pero sí que me parece que merece la pena que nos paremos un ratito a pensar y en las implicaciones políticas y a futuro de lo que esto representa en la cuestión educativa en nuestro país. Porque a mí personalmente, a Manuel Fernández Nava, que soy el que está llevando esta cuenta del colectivo ahora mismo para el Space, me parece un asunto bastante grave, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría que esto fuera un space en el que habláramos mucho, participáramos muchos compañeros y compañeras y nada, voy a ir dando palabras, ya sabéis cómo funciona, la persona que quiera hablar que dé la mano, que levante la manita y la voy autorizando y a partir de ahí pues empezamos la charla hasta que nos aburramos. No sé si Alicia tú querías empezar o... Sí, vale. Venga. Yo, por comentar, creo que por lo que yo he visto en redes, se ha visto que esto es claramente una línea roja, en principio, para aquellas personas que nos encontramos o creemos encontrarnos dentro de lo que representa la izquierda en la educación. Entonces, por lo menos ha sido una reacción, yo creo, unánime por parte de mucha gente y bueno, por hacer un pequeño recorrido desde bien temprano, la noticia sale hace 15 horas y desde entonces, claro, por lo menos aquellas personas que nos movemos dentro de, o sea, que nuestro interés principal es la mejora de la educación, como has dicho, es un jarro de agua fría, es algo que no se puede dejar pasar y creo que es una anomalía dentro del contexto europeo que no se puede asumir, que es inasumible. No nos podemos mover de aquí, tiene que ser algo que no dejemos pasar. Entonces, esto ya tiene mucho recorrido, venimos quejándonos de esto desde hace mucho tiempo, es una figura extraña que está desde la LOE amparada, pero que ya existía con anterioridad. Lo único que se hace es que se legaliza esto. No se trata de hablar de que se hagan trampas en la concertada, no se trata de hablar de donaciones, se trata de hablar de que no se está garantizando en un espacio que no sea el público, el que las personas que sean usuarias de ese espacio sean ciudadanos y no clientes. Y esto, para empezar, es una tremenda barbaridad que se pretenda un tipo de medidas como esta desde un gobierno que se cree o se dice a sí mismo ser un gobierno de izquierdas. Entonces esto se tiene que frenar. Ya han salido en el país también. Otros partidos, Sumar y Podemos, critican la mejora de los conciertos educativos anunciada por el gobierno brevemente. El actual coordinador federal de Izquierda Unida, bien temprano, también salió en redes a decir que esto tajantemente no. Entonces, veremos qué pasa, esperemos que seamos capaces de movilizarnos, porque como decía antes, creo que esto es algo que verdaderamente merece que nos pongamos serios y que no dejemos pasar nada parecido a esto. Y bueno, creo que tenemos bastante gente que creo que va a ser bastante interesante escucharla y que estarán igual de enfadados que estamos nosotros ahora mismo. Muchas gracias, Alicia. Sí, yo creo que enfado es la sensación que más tenemos todos y todas hoy, ¿no? Yo llevo desde muy temprano enchufado en redes y la verdad que ha sido un día como muy intenso, ¿vale? En ese sentido. El compañero Tony Solano ha solicitado hablar. No sé, Tony, si ya tienes la palabra y quieres decir algo. Tienes que desilenciar el micro, Tony, y todo tuyo. Vale, bueno, yo coincido en lo que ha dicho Alicia, ¿no? Eh, es una línea roja, ¿no? Hay pocas cosas que nos unan en las redes, ya lo sabéis. El tema de la bajada de ratio es una de las cosas que nos une y es una lucha que hay que seguir insistiendo, igual que la dotación de recursos,
pero creo que el tema de la concertada es algo que también tenemos claro casi todos los que estamos en la línea progresista de la educación, y es sorprendente, no sé, yo lo veo desde el punto de vista de aquí, de haber tenido un gobierno del Botánico en la Comunidad Valenciana que en un primer momento pues estuvo intentando reducir la concertada y bajar los grupos de los conciertos en ciertos grupos y en ciertos niveles, como niveles postobligatorios, y la verdad es que, bueno, se tropezó con problemas judiciales que creo que todos conocéis, y ahora sorprende que el giro el plot twist de guión, que se alinee con otras propuestas de partidos conservadores o ultraconservadores, ¿no? Ya solo falta que asumamos ese falso discurso de la libertad de elección de centro, que todos sabemos que es el discurso que esconde la segregación más brutal, ¿no? Genial, Tony. Os recuerdo a todos y a todas que podéis pedirme la palabra, ¿vale? Si queréis intervenir. Mientras tanto, claro, yo creo que hay una cosa que es bueno que hablemos y que tiene que ver con lo que yo ya he comentado alguna vez, de que, bueno, me parece que de alguna manera los sectores que están con la concertada ven ahora una ventana de oportunidad con esta posibilidad que ya se ha comentado y se ha lanzado globos sondas sobre que la educación obligatoria pudiera extenderse hasta los 18 años, ¿no? Eso y el tema que, por ejemplo, vemos con el 0,3, en el que insiste, bueno, pues, por ejemplo, el PP está muy insistente con ese tema. Yo creo que a mí me parece que ahí, de alguna manera, han visto una oportunidad importante, porque, claro, estamos hablando de muchísimo nivel de negocio, ¿no? Entonces, igual a mí me parece que todo este movimiento tiene que ver por ahí. Incomprensible me resulta, y solo puedo decirlo de esa manera, incomprensible, bueno, lo que ya habéis comentado, ¿no? Un gobierno progresista que ya no es que plantee esto, que no plantee la extinción progresiva de la concertada, es que me parece, solo puedo describirlo como un despropósito, ¿vale? A partir... Perdona. Dime. No, dime, Alicia. Nada, quería decir que la simple existencia de tanto la privada como la concertada merma directamente el espacio público. O sea, su existencia contradice los principios más básicos de lo que se supone que es un Estado social y de derecho. Y no hay, es que directamente, o sea, todo lo que sea, cualquier avance en cualquier ámbito, ya sea el sanitario, el educativo, el de los cuidados en general, que esté vinculado a un derecho humano, está directamente contradiciendo la mejora de la calidad en la educación pública, la propia existencia. Si ya se dan pasos más allá y si encima se va a destinar más dinero público a financiar esta extraña red de conciertos, pues verdaderamente, como estabas diciendo tú, estamos caminando hacia la mercantilización de un derecho humano universal básico y que no debemos permitir que se convierta en mercancía. Bastante es que se permiten esos espacios en los que además hacía esta mañana un usuario de Twitter cuyo nick es Maestrillo, que cuando hablamos de usuarios y tienen nombres así queda un poco extraño nombrarlos, y daba un buen repaso, recomiendo mucho porque habla desde los inicios, desde cuando se instaura en la LODE, etcétera, y dice eso, es que permite, o sea, además, económicamente, y cuando hablamos de cuestiones ideológicas, este modelo además permite que se permita elegir, cuando hablamos de libertad de elección, lo que estamos permitiendo elegir es precisamente un ámbito en el que se ampara el marco de la exclusión. Además es que ha sido una jugada maestra, porque sale Save the Children diciendo que es el espacio, todos lo sabíamos, que garantiza la exclusión, o sea, estamos demandando inclusión y la escuela concertada garantiza la exclusión pagado por el Estado, no solamente la privada, es que aquí el Estado está pagando un espacio donde se garantiza la exclusión, sino que además está permitiendo que haya una clase social que a sí misma tenga esa aspiración de sentirse privilegiada y en ese ámbito se le permite y se le dice, no, sí, tú aquí tus privilegios van a ser atendidos y esa libertad de elección precisamente es la libertad de elección de excluir de la xenofobia. Es decir, es que el Estado está financiando lo contrario de lo que debería de financiar.
Muy bien, muchas gracias, Alicia. Hay muchas palabras pedidas. Creo que la siguiente era María Cañete. María, por favor, puedes conectar tu micro y tomar la palabra. Buenas, no sé si se me oye correctamente. Perfectamente, María. Vale, yo quería matizar una cosa al hilo de lo que habéis ido comentando, y es que cero sorpresa con lo que ha salido hoy en prensa. Lo que me sorprende es que salgan algunos políticos de determinados partidos o que ahora Sumar se una a la ola de indignación cuando en el acuerdo de gobierno que firmaron el 25 y que se publicó el 25 de octubre del año pasado, ellos recogían el aumento de la financiación en el que además reconocían tácitamente que sabían que la escuela concertada estaba incumpliendo la ley cobrando cuotas. Y en lugar de obligarles a cumplirla, decidían premiarles por ese incumplimiento con una mayor financiación. Dicho este pequeño matiz, ¿vale? Yo voy a comentar que tengo la ligera sensación que con el tema debate de privada subvencionada o escuela pública, estamos siempre en un debate a la defensiva. Y el debate no es si a ellos hay que aumentarles la financiación, el debate es cómo reducimos la concertada. El debate es por qué se sigue manteniendo una escuela concertada que recibe dinero público, que tiene opacidad a la hora de contratar profesorado cuyo sueldo está pagado por los impuestos de todos y todas, cuando estamos en un contexto de descenso demográfico que nos tendría que estar permitiendo ir eliminando progresivamente esos conciertos que ya no son necesarios por el propio contexto y al mismo tiempo bajar la ratio para dar una mejor atención. La financiación y el dinero de todos y todas tiene que estar en la escuela de todos y todas. No puede ser que haya personas haciendo un negocio con lo que debería ser un servicio, independientemente de que todos sabemos que evidentemente la escuela subvencionada no está presente en todas las partes. Yo procedo de una comunidad y trabajo en una comunidad en la que la escuela rural, muy presente, supone un esfuerzo del 33% de todo el presupuesto para atender solo al 15%. Lo que no es justo es que estemos drenando los recursos que deberían estar destinados también para darles una atención de calidad a ellos y a ellas. Y nada, eso es todo. Genial, María, ha estado fantástica la intervención. Creo que el siguiente ahora es Joaquín, pero me gustaría apuntar ante un par de cosas porque efectivamente, fíjate, lo que decía a mí me llamó mucho la atención en el artículo que escribí sobre el informe de The Save the Children para Diario Red, justo esto que tú decías, que se decía en el informe, es que las matriculaciones de la privada, de la concertada, permanecen estables. Y yo decía, claro, pero en un contexto de bajada de ratio, a costa de la pública, estamos manteniendo estable la concertada, ¿no? Esto no puede ser. El giro de tuerca de que es que hay que hacer la concertada inclusiva, me decía mi compañera Noelia hoy, que creo que está por aquí, decías, ya hay una concertada inclusiva, se llama escuela pública, no hace falta, ¿sabes? Crear otra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante que todos estemos muy atentos a estos marcos que están intentando colar en el debate ahora. Joaquín, compañero, tiene la palabra. Hay muchas palabras pedidas, ¿vale? Así que voy a rogar brevedad porque me gustaría que habláramos toda la gente posible. Claro que sí. Bueno, este tema, como sabéis, no es nuevo. Procede del origen de la transición, ¿no? E incluso antes. O sea, es decir, la convivencia entre escuela pública y escuela concertada o privada procede de la fundamentación del sistema en modo de educación liberal, ¿no? Desde la ley Moyano e incluso antes. Entonces, han ido cambiando las proporciones entre escuela pública y privada. Evidentemente, al principio tenía todas las de ganar la escuela privada. Entonces, lo tenemos que ver con esa perspectiva. Desde, pues desde otras visiones de la educación hemos ido conquistando poco a poco terreno al negocio educativo, que refuerza siempre el estatus, la posición social de las élites y reproduce su dominio, ¿no? Entonces, cuando comenzó el sistema público y se mantuvo esa dualidad, porque es dual desde el origen, es lo que estamos viendo, ¿no? Para las élites, una escuela concertada y privada
que garantiza sus privilegios, ¿no? Para el resto, para la masa, una escuela que sencillamente les enseña a resignarse a su posición subordinada, ¿no? Entonces, el error del comienzo de la democracia fue mantener la dualidad y hacernos creer que la escuela pública iba a tener una posición dominante, ¿no?, en esa relación. Desgraciadamente hemos visto que no es así y que la privada ha ido conquistando poder y ahora mismo tiene el dominio. Entonces, tiene la hegemonía, ¿no?, desde un punto de vista gramsciano o como queráis definirlo. Nosotros hemos tenido una oportunidad histórica, que fue la mayoría de izquierda, la mayoría progresista, 2015-2016, y en ese contexto, después del 15M, sus consecuencias, en ese contexto fue cuando, teniendo Podemos un importantísimo peso en el Congreso, gente que estábamos en Podemos Educación, en los círculos de educación, nos pasamos años debatiendo sobre cómo íbamos a hacer posible la incorporación de la escuela privada y concertada al sistema público. Entonces, esas respuestas ya se han reflexionado. Y lo que tenemos que plantearnos ahora es, sencillamente, como decía María, y por eso conecto con su intervención, cómo cambiar el debate, ¿no? Porque está claro que ha sido la presión en concreto, no es casual que haya aparecido ese informe de Save the Children y que se haya tomado esta decisión por parte del gobierno socialista, ¿no? Es decir, ha sido la presión nuevamente de sectores económicos privilegiados quienes han llevado al gobierno a adoptar esa posición, igual que pasó con el examen de selectividad y la presión de la casta catedrática, ¿no? Es decir, o nosotros presionamos y tejemos alianzas que incluyan a muchos otros grupos, como estamos intentando hacer, ¿no?, para salir al espacio público y decir, cuidado que esto va contra el futuro de una educación que sea justa, igualitaria y que lleve a la práctica la Agenda 2030, la agenda ecofeminista y que garantice un futuro viable a la próxima generación. Entonces, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y yo agradezco que hayáis convocado este debate. Muchas gracias, Joaquín. Creo que iba la compañera Viviana ahora y luego está Duaita de Cádiz, ¿vale? Que también tengo muchas ganas de escucharla. Por favor, Viviana, cuando tú quieras, esto todo tuyo. Buenas noches, no sé si se me oye bien, me oís bien, ¿no? Magníficamente. Vale, bueno, yo he puesto un tuit porque yo estoy como decimos por aquí abajo en mi tierra, estoy que trino. Yo soy militante socialista desde los 16 años y voy a hacer 55 y bueno, estoy profundamente además lo he puesto en redes, no tengo ningún problema en decirlo, no me da ninguna vergüenza de decirlo. Evidentemente no voy a pedir disculpas por militar en el partido en el que milito desde hace tantos años, pues porque no eso. Pero sí que puedo asegurar, bueno, yo ocupé cargos orgánicos provinciales respecto de educación y sí que puedo asegurar que muchos compañeros y compañeras ahora mismo sienten hasta vergüenza. A mí sí que me gustaría recalcar una cosa. A mí no me gusta hablar nunca de centros concertados, me gusta hablar de centros sostenidos con fondos públicos. Porque claro, se dicen centros concertados y la gente todavía no es consciente, ¿vale?, de que reciben mogollón de pasta pública. Evidentemente tampoco voy a contar, bueno, en el hilo que he hecho he puesto una noticia que salió en Serelda hace poco tiempo de 200 familias de un colegio sostenido con fondo público. Suscribo todo lo que habéis dicho hasta el momento, pero yo creo que este gobierno, aparte de otras materias como vivienda, como pueda ser, tengo la sensación y me causa profundo dolor y profunda decepción decir que o lo manifiestan o lo explican muy mal, ¿vale?, o que va a golpe de tambor. Es decir, el informe ese que publicó Save the Children, que a mí me causó auténtica vergüenza. Yo estoy esperando todavía que me digan cuántos centros sostenidos con fondos públicos religiosos, que son las terceras, que la tercera cuarta parte de todos los sostenidos con fondos públicos, cuántos de esos centros matriculan o tienen aulas huecos, por ejemplo, o alumnado NEAE.
que me digan cuántos, aún lo estoy esperando. Entonces, yo es que creo que todo debería de empezar por denunciar ya el concordato. Es decir, el famoso concordato que nos tiene atados de pies y manos y que por eso hay que seguir dándole pasta pública a este tipo de centros. Es que creo que hay que ser valientes, creo que hay que ser valiente en política y es que parece que vamos, pues eso, según lo que diga el Partido Popular, pues ya que hago y respondo esto, según lo que diga, ya que hago y respondo esto. Y no se trata de eso. Y también me gustaría decir de que, a ver, yo cuando he leído lo del país, me sorprende enormemente que del Ministerio de Educación se diga eso cuando en materia de educación las competencias están transferidas a todas las comunidades autónomas, bueno, a excepción del territorio MEC, que queda por ahí bajo Ceuta y Melilla, pero todas las comunidades autónomas tienen esas competencias transferidas, es decir, y deben de ser las administraciones autonómicas que hagan cumplir la ley. Es que nadie se está inventando nada, es que está por escrito. Tú, centro sostenido con fondo público, tienes que hacer esto, esto y esto. Si no lo haces, oiga, señores, está la inspección para eso. Igual que a los equipos directivos nos exigen el día 20 hay que entregar plazo máximo y tú lo haces porque hay que hacerlo y es así y ya está. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que salir publicado en prensa, como salió en la cadena SER de Elda, lo del colegio sostenido con fondo público religioso de las Carmelitas que las familias denuncian que les habían cobrado? ¿Perdón? ¿Perdón? No, que vigilen porque esa es su función. Entonces, a mí, sinceramente, la letra pequeña de lo que ha puesto el país, de qué tal, para que dejen de cobrar cuotas, mira, yo he tenido la sensación de que me toman por tonta o por estúpida. Yo solamente quería decir eso, es decir, que estoy profundamente decepcionada, profundamente decepcionada. Ya está, nada más. Es que estoy muy cabreada hoy. Muchas gracias. Estamos muy cabreados, sí. Sí, yo creo que estamos todos igual, Viviana, pero está muy bien expresarlo, ¿no? Yo creo que está muy bien que lo digamos en voz alta y que llegue fuerte esa sensación de que estamos todos muy cabreados porque hay que presionar. Yo creo que esto es obligatorio. Tiene la palabra Duaita de Cádiz, que no sé cómo se llama de nombre, pero tengo muchas ganas de escucharla, compañera. Hola, muy buenas noches. Sí, yo también estoy muy cabreada. Pero bueno, a ver, que si ya hay que partir de la base que vamos a ver que el PSOE ya después de tantas oportunidades que ha tenido para acabar con la educación concertada y no lo ha hecho, no lo va a hacer. Y eso es porque el PSOE no cree en la educación pública. No quiere decir que quiere que se acabe, quiere que exista ese agravio comparativo porque ellos mismos llevan a sus hijos y a sus hijas a colegios concertados y privados. Partiendo de esa base, yo es que ya dejé de creer hace mucho, bueno, nunca he creído en el PSOE, pero he tenido allí como una dudilla ahí en algunas épocas de mi vida, ¿no? Pero bueno, la cuestión está en que a mí lo que me preocupa, voy a ser muy breve, y es que actualmente nuestros gobiernos se están centrando más en garantizar esa libertad de centro sacada de la manga, que es una interpretación neoliberal de uno de los artículos que se derivan de la libertad de enseñanza, que son 3, que quiero recordar que cuál era. Uno era la libertad de creación de centros, la libertad de cátedra y la libertad de los padres, el derecho a los padres a elegir la formación religiosa, que ahí es donde la Iglesia Católica ha cogido, pum, el testigo, ha sacado todo el provecho que ha podido y es también, pues eso, es donde se ha sacado esa interpretación neoliberal de que tiene derecho a que también tengamos que subvencionar esa libertad y cubrir esa libertad de elección de centro. Pero en cambio, es lo que yo decía, que los gobiernos se están centrando más en garantizar esa libertad de centro sacada de la manga, que tiene una lectura ambigua y que es abierta a la interpretación de cada gobierno de turno que entre, en vez de garantizar lo que está meridianamente claro en nuestra Constitución, que es el derecho fundamental a una escuela universal y gratuita, con recursos suficientes para nuestra sociedad, que es plural. Eso es lo que a mí no entiendo, no me entra en la cabeza. Y seguimos, todos los años nos están vendiendo la moto de que son progresistas, de que son de izquierda, y cada vez nos la están colando por la escuadra. Y sobre todo, concuerdo todo lo que ha dicho mi compañera, que estaba cabreadísima antes, pero es que yo también, y tiene toda la razón. Todo esto se acaba si partimos también de la base de cerrar y abolir ya lo que son los acuerdos con la Santa Sede, que son todos los males que tiene ahora mismo por lo menos el 90% de la educación pública de nuestro país.
Solamente quería decir eso. Y buenas noches y me alegro un montón de que esté este debate. Muchas gracias a ti, compañera. Encantada de escucharte. Fantástica intervención. Si Bien. yo quería... Alicia, ¿tú querías decir algo? Dale. Vale, gracias. No, era que justo las dos últimas compañeras, Viviana y Duaita, hablaban sobre el tema religioso y quería recomendar un artículo que sale publicado hoy en el Diario de la Educación del Foro de Sevilla, denominado Defensa y fortalecimiento de la educación pública y laica. Hace falta voluntad política. Hay un párrafo concreto en el que hablas sobre el tema de la relación entre los conciertos educativos y la jerarquía católica. Paso a leer, dice, bueno, Felipe González consagró en la LODE los conciertos educativos como concesión a la jerarquía católica y al nacionalcatolicismo, que sigue controlando, según sus propios datos, el 63% de la educación concertada, estableciendo además que pudiera tener ideología propia. Estamos hablando de algo parecido a lo que gritamos las feministas en las manifestaciones. Esa alianza criminal entre patriarcado y capital. Pues aquí tenemos una alianza criminal entre la mercantilización de un derecho humano y al mismo tiempo estamos permitiendo un espacio donde una ideología reaccionaria se mantiene viva en nuestro país. Gracias, Alicia. Sí, yo, fijaros, me preguntaba esta mañana, claro, un poco... digo íntimamente, ¿no? Me preguntaba ¿a dónde vamos haciendo políticas neoliberales? Claro, es que me parece eso, ¿no? Un tiro en el pie de manual. Y lo podemos ver también con el caso de la vivienda, si queréis, porque parece que hay determinadas cuestiones en esta sociedad que son incuestionables, que no se pueden tocar. Una de ellas es la educación concertada, ¿no? Parece que hay que asumir que tiene que estar y a partir de ahí, pues todos los análisis de después. Y, hombre, yo creo que hay un malestar, sobre todo cuando el profesorado de la pública está, y todos vivimos cómo está la pública, que necesita cada vez más inversión, más recursos, el profesorado un poco desbordado. Hombre, a mí me parece que es una cuestión sangrante. Entonces, yo creo que eso explica y que está muy bien el enfado que todos y todas hemos tenido esta mañana. A ver, le voy a dar la palabra a María Cañete, que le había pedido, y es la siguiente, si no me equivoco. María. Sí, ¿se me oye? Perfectamente, compañera. Vale, bueno, yo voy a aportar un par de matices a lo que se está diciendo, ¿vale? Y lo primero es que creo que estamos utilizando mal las palabras, o el gobierno las utiliza muy bien, porque ellos se definen como un gobierno progresista, no como gobierno de izquierdas. Luego, además, tenemos que tener en cuenta la mayoría parlamentaria, que es bastante conservadora, ¿vale? Con lo cual, el uso de las palabras es bastante clarificador. Y aparte, creo que la izquierda ha renunciado ideológicamente al debate por la escuela. Muchas veces y en muchos sitios he defendido que la escuela es un reflejo de la sociedad y dependiendo de los valores que queramos transmitir y de la sociedad que queramos crear, deberemos diseñar una escuela que sea capaz de transmitirlos y reflejarlos para poder tener esa sociedad a futuro que queremos crear, más igualitaria, más justa, más equilibrada, más centrada en los cuidados y sin dejar a nadie atrás. En el mismo momento en el que no nos planteamos reformar un sistema que desde la base está segregando y que permite en algunos centros incluso transmitir ideologías contrarias a lo que sustentan los pactos internacionales, la legislación y la normativa vigente, estamos renunciando a crear esa sociedad. Estamos permitiendo que se siga manteniendo una desigualdad de base y la estamos transformando en algo estructural. Y creo que el debate está ahí. La izquierda, no sé por qué, parece que ha renunciado a reclamar y abrir un debate educativo para reclamar la escuela pública como propia. Y nos han movido una vez más la ventana de Overton y volvemos a estar debatiendo sobre por qué hay que darle más dinero, cuando en realidad el debate es por qué no la cerramos. Buah, María, tú no me ves, pero yo te estoy haciendo la ola en casa, ¿vale? Que quede patente. Bueno, tiene la palabra, hay muchas palabras pedidas, vamos a tratar de que hable todo el mundo. Tiene la palabra el compañero David y luego la compañera María del Mar Sánchez, ¿vale? Los demás podéis pedir palabras, os lo recuerdo. Buenas, compañeros, compañeras. A ver, yo simplemente, como comentaba Nolo, el maltrato a la pública, yo vengo a hablar desde dentro. Hoy ha sido uno de esos días duros en el que dices, joder, ¿qué hago? Porque sé lo que tengo que hacer, pero no puedo solo y no llego a todo el mundo y siento que les estoy fallando a mis alumnos y alumnas porque no puedo gestionar correctamente la diversidad que tengo en el aula. ¿Y cómo hago esto? Necesito más manos, necesito ayuda, necesito recursos. Y no estoy solo yo, escucho a mis compañeras y nos pasa igual.
¿vale? Entonces, yo no digo, y no lo diré nunca, que me sobra alumnado en clase. No, no es así. Pero sí que necesito más ayuda, porque la inclusión no es solo estar en clase, es también aprender y es también participar. Y eso, sin un gobierno que a nivel político se implique y quiera también invertir y cambiar, es que, a ver, esto ya lo dice el Index for Inclusion, que no solo cambiar las prácticas y la cultura de centro, hace falta también crear políticas inclusivas. ¿Y qué estamos haciendo? Te sales de todo el día intentando dar lo mejor de ti para, ¿qué? Ver esta noticia en prensa de que encima van a dar más dinero a los concertados. Pero esto qué tomadura de pelo es. Yo lo siento porque hablo desde el dolor y desde la indignación, porque esto es, para mí, francamente, indignante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque yo, la verdad, no me gusta lo que están haciendo en la pública. Y al final todo esto ya nos lo conocemos, esta historia. ¿Qué vamos a hacer? Que la pública esté cada vez peor para luego decir que, mira, la concertada tiene mejores resultados en las pruebas diagnósticas, mejores resultados en las pruebas internacionales y encima con menos dinero. La pública se lleva un montón de inversión y mira, qué mal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Privatizamos más? Es que esta estrategia es tan burda y la conocemos ya de años anteriores de la derecha que me sorprende ahora estos derroteros que estamos siguiendo con un gobierno supuestamente progresista. Y hasta aquí, compañeros. Bueno, muchas gracias, David. Un abrazo enorme, ¿vale? Como tú, un montón de gente y no sabes lo que me alegra que hablemos y que digamos lo que vemos a diario en la aula y dónde nos llegamos, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante. Tiene la palabra la compañera María del Mar y luego el compañero Carlos, que la ha pedido también. Hola, buenas noches. Bueno, Buenas noches. sí, me resulta el tema está en plena efervescencia. Yo quiero comentar algo que a mí me sucede y luego una reflexión de que es un tema muy complicado y yo soy una persona por naturaleza bastante optimista, constructiva, peleona, pero creo que en este tema, en el debate social, hay mucho perdido porque el problema es que, y Tony Solano tiene un hilo muy bueno en el que habla de la dificultad que hay a nivel social de hablar sobre los centros concertados, porque todos todos hemos vivido, yo misma fui a un colegio concertado, mis padres tomaron esa decisión cuando yo era pequeña, tenemos familias que son maestros, entonces cuando reflexionamos y defendemos las escuelas públicas parece que estamos atacando a los profesionales que lícitamente pues, van a trabajar donde encuentran trabajo o donde consideran adecuado, ¿no? Y creo que tenemos el debate perdido porque hay una diferencia muy importante entre educación y la sanidad. Defendemos mucho sanidad pública, educación pública, pero creo que se tiene muy asumido que la sanidad es un derecho, pero la educación creo que hace tiempo que ha dejado de entenderse como un derecho y que la parte de justicia social se ha perdido. Y a tu hijo le va a ir mejor que al del vecino, mejor todavía. Es decir, desde ese discurso de la meritocracia, que cada día se habla, y del nivel, olvidamos que la educación básica es un derecho y se nos olvida la justicia social. Entonces, desde esa perspectiva, ahí hay una batalla muy importante que tenemos perdida y que yo creo que hay que recordar constantemente. Yo lo comparo mucho con medicina porque en educación se ven políticas en torno a la decisión de centros escolares, distritos únicos, etcétera, que si se hicieran en sanidad estaríamos todos en las calles diciendo qué locura es esta, pero aquí las tenemos totalmente asumidas. Y luego también muchas familias que con estas políticas en algunos sitios de ir destruyendo centros públicos, llega el momento de escoger instituto para su hijo o su hija y se encuentran con que en el centro de la ciudad no hay ningún instituto público y los dos que hay, el niño o la niña no ha entrado. Y entonces tienen que terminar yendo a un concertado, incluso aunque no quieran, porque el público que queda pues está a no sé cuántos kilómetros. Es decir, hay mucha casuística muy difícil de plantear y yo cuando he visto la noticia hoy, yo lo primero que he pensado es que hay una gran diversidad de centros concertados, porque la hay, pero pensando en algunos modelos de centros concertados, incluso que plantean una red concreta, que llevan varios centros y que tienen un modelo muy empresarial, yo me planteo, ¿realmente piensan que van a dejar de cobrar cuotas por servicios? Porque el planteamiento de algunos de estos centros, no todos, no me gusta generalizar porque creo que hay que ser justo y hay centros concertados que dentro de que el modelo de concierto pues
pues pueda, gente que esté más de acuerdo o en desacuerdo, hay centros concertados pues, que trabajan bien o tratan de resolver y acoger gente de su barrio, pero hay algunos concertados que te venden la educación como una empresa, como unos determinados servicios, y como pagas porque tienes derecho a orientación en primaria y pagas porque no sé qué, por la extraescolar, eso van a seguir cobrándolo. Entonces, incluso aunque la medida tratara de evitar el gasto de la familia, es que para mí no tiene sentido porque van a seguir haciéndolo, entre otras cosas, porque el sistema ha permitido que se esté haciendo o el cobro de cuotas que incluso se ha visto que era ilegal. Entonces, bueno, yo creo que todo esto pasa por recuperar ese debate de la justicia social, del derecho de todos los niños y niñas, de la igualdad y de que nos va a ir bien como sociedad cuando a todos los niños y niñas les vaya bien, no solo a tu hijo o a tu hija. Y por eso creo que es un tema complicado, porque la educación llega un momento en el que cada uno busca lo mejor para su hijo o para su hija y se ha perdido esa perspectiva social y no deja de ser reflejo de lo que está pasando en la sociedad, que está siendo individualista y mientras me vaya a mí bien, pues que le vaya a los demás como sea. Y bueno, estas son mis reflexiones y gracias por organizar este espacio de debate. Muchas gracias, Maye. Qué interesante eso de que hay que dejar de hablar de la individualidad y empezar a pensar en lo colectivo. Sí, muy, muy, muy oportuno. Tiene la palabra el compañero Carlos, pero antes os recuerdo a todos y a todas que si queréis hablar podéis pedir la palabra. La idea es que esto sea un diálogo y que podamos hablar y compartir todos, ¿vale? Carlos, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Buenas todos. noches, Carlos. ¿Qué tal? Mira, yo voy a decir la verdad, ¿eh? Cuando tenía menos edad y tal, pues yo quise estudiar en una privada, pero, a ver, no me daba, ya sabes, ¿no? No me daba la pasta, tío. No me daban los euros, no me daban las cuentas. Entonces, pues fui a una pública. Fui a una pública acá en Huelva, en la Universidad de Huelva. Empecé a estudiar informática, después pasé a Sevilla, allí de Sevilla ya en tercer grado ya me fui a Madrid y hice varios másteres, ¿no? Me costó 7 años sacarme el título de ingeniero informático, que es de lo que vivo hoy en día. O sea que yo no tengo absolutamente nada en contra de la pública. Ojalá muchísima gente pudiera decidir y decir, oye, la privada, porque hay mejores esto, mejores, qué sé yo, ¿no? Gente que más culta, gente que, ¿por qué? Porque hay que pagar. La diferencia es abismal entre una y otra. Ya estoy hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Estoy hablando de hace mucho tiempo, no sé cómo están las cosas hoy, pero yo estudié en una privada, en una pública, perdón, y hoy me dedico a lo que me dedico y gracias a la pública y sin pagar pues casi nada. Y tampoco quería decir mucho más porque no es mi tema, ¿sabes? Ya la escuela, el instituto y todo eso ya se fue muy atrás para mí. Pero solo quería decir eso a los chicos, a las personas más jóvenes que se atrevan a hacer, que vayan por la pública, que también hay buenos maestros, buena gente, eh, mm, buenas personas, gente con mucha capacidad, con mucho intelecto, que les pueden hacer aprender mucho y, y después, por otro lado, haciendo máster, como hice yo, te puedes buscar un buen trabajito, ¿vale? Con un sueldo medio bueno. Es Muchas lo único que quería gracias. decir. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras. Sí, fundamentalmente en la pública donde hay más buena gente y mejor calidad. Suscribo. Sí, sí, donde suele haber más buena gente, sí. Bueno, creo que tiene la palabra Tony Solano, el compañero. Por favor, Tony. Bueno, yo es que me he quedado un poco con algo que habéis apuntado al principio,
de por qué ahora y por qué el PSOE o alguien supuestamente progresista mueve ficha en esta línea tan impopular y como ha dicho Viviana, o sea, que decepciona a muchísimos de sus votantes históricos, ¿no? Y habéis apuntado, ¿no? Quizá el run este de que se va a ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 es un motivo. Y bueno, y la escolarización obligatoria por abajo, ¿no? De las escuelas infantiles, de 0 a 3, ¿no? Porque, bueno, lo estamos viendo, los que estamos en las comisiones de escolarización municipal, ya llevamos viendo tiempo. Primero hubo una oposición de los centros sostenidos con fondos públicos, como dice Viviana, una oposición a que se abrieran líneas, se abrieran grupos de 2 años en la pública, porque ese era el vivero de escolarización para muchos centros privados que sabían que cogiendo a los niños de 2 años, que no estaba todavía en la pública, ya tenían una clientela asegurada, ¿no? Entonces, cuando la pública empezó a escolarizar en 2 años e incluso centros que tenían mala fama en algunos municipios ya cogían niños de 2 años, pues era quitar clientela, ¿no? Que ahora haya posibilidad de ampliar la escolarización obligatoria y que no quieran perder esa cuota, me parece una estrategia muy justificaría mucho esta movida, ¿no? Porque, bueno, aquí, no sé, en otras comunidades y en otros municipios, pero aquí la bajada de ratio ha sido precisamente por el descenso de natalidad y se ha hecho una bajada de ratio en la pública, en primaria, para no cerrar líneas en la concertada, cuando se supone que la lucha por la bajada de ratio ya lleva muchísimos años y nunca nos habían hecho caso. Y curiosamente ahora se baja la ratio sin que haya huelgas ni nada de esto para que no se cierren líneas en la concertada. Sospechoso que haya este movimiento ante el run de la ampliación de la edad de escolarización obligatoria. Así que creo que ellos saben más que nosotros y cuando nosotros vamos ellos ya están de vuelta. Así que siento parecer conspiranoico, pero ya sabéis que esto es muchísima pasta la que hay en juego y muchísimos intereses los que hay en juego. No es nosotros estamos hablando aquí de los principios y los fines de la educación y de lo que debería ser un servicio público, pero creo que no todos se mueven por estos principios. Muchísimas gracias, Tony. Muy absolutamente de acuerdo contigo a nivel personal. Yo estoy convencido de que esto tiene que ver con que han visto una ventana de oportunidad para un negocio tremendo, ¿no? Tanto por arriba como por abajo, como tú bien decías, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que hay una diferencia importante entre el sentir de la sociedad, y creo que se ha visto muy claro esta mañana en redes sociales, ¿no? La reacción enorme que ha levantado y entre, bueno, lo que se siente un poco a nivel de gobierno. Porque además volvemos a lo mismo. Tú lo decías también y creo que lo comentaba yo antes y creo que también María lo ha dicho. Es que nos han cambiado el marco totalmente. O sea, ya no es extinguir la concertada, que es lo que debería, sino que es, oye, bueno, vamos a ver si la mantenemos, le damos más financiación, cuando además la pública, y tú lo sabes muy bien, Tony, y todos los compañeros, lo ha dicho antes David, está cada vez más necesitada de recursos, de personal. Esto es inaceptable, ¿no? A mí me parece que la palabra es inaceptable. Os recuerdo a todos y a todas que podéis tomar la palabra en cualquier momento, que estamos encantados de escucharos aquí, que esto es un poco catarsis para descargarnos. Pues, si me dejas... Por favor, todo tuyo, Alicia. Después de lo que ha dicho Tony, es que me he puesto a buscar, porque yo recordaba que cuando se empezó a hablar de la ley era uno de los colectivos que salieron a la calle, no sé si recordáis esas manifestaciones todas de color naranja en defensa de la concertada, se movilizaron y estaba buscando noticias y he encontrado una del diario en el que sale, la escuela concertada sale a la calle con varias protestas, bueno, se inundaron las calles, sobre todo en Madrid. Y dice una declaración de una madre: la enseñanza concertada es muy propia de las clases medias y estas enriquecen al país. Por supuesto, PP, Vox y Ciudadanos se suma a estas manifestaciones.
reclamaban el derecho a elegir la educación que quieren. Claro, para su clase privilegiada, para su ideología, necesitan ese espacio financiado con dinero público. Y en relación a esto, a ver si llegamos de una vez a la media europea en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Y llegamos al 7% del PIB, enlazando un poco también con la reclamación de recursos que hacía el compañero David. Pues sí, muchas gracias, Alicia. Tiene la palabra el compañero Pablo, maestro Salieri. ¿Puedo hacer una puntualización acerca de lo que acaban de comentar? Tony, tú puedes puntualizar lo que quieras siempre. No, lo digo porque lo vivimos. Era curioso porque se solapó con aquello de Cataluña que todos conocemos, ¿no? Entonces, la escuela catalana ponía unos lazos de un color que estaban muy mal, pero las concertadas de aquí ponían un lazo naranja que estaba muy bien. Entonces, cada uno defendía lo suyo y tenía que ser apolítico en su aspecto, ¿no? Sí, recuerdo que fue una salida del armario bastante importante. Y lo que planteaba la ley era escasísimo. Como decían antes, esa valentía no se veía en ningún sitio y aún así, o sea, ellos saben perfectamente que tienen bastante control sobre su situación y que tienen fuerzas para movilizar a tantísima gente como se movilizó en ese momento. Ahora tenemos que nosotros responder desde nuestro lado y también plantarle cara a cualquier medida de este tipo y organizar, pues eso, la mayoría social a la que verdaderamente le perjudica esto. Muy de acuerdo, Alicia, muy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pablo, maestro Salieri, toda tuya la palabra. No sé, ¿se ha caído el compañero? No puede, no sé si, a ver, le voy a invitar a hablar. Le veía como oyente hace un momento, pero ha desaparecido. Ha tomado, sí, yo creo que se ha caído. Mientras tanto tiene la palabra Joaquín. Joaquín, si quieres, puede hablar mientras se reincorpora Pablo. ¿Qué tal? Bueno, pues simplemente insistir en, como estáis haciendo, en que hay que cambiar el marco de la discusión. Daos cuenta de que la ultraderecha lo que ha hecho ha sido copiar literalmente como un espejo el discurso de la izquierda en su momento de mayor auge, ¿no? Que ha sido los últimos años hasta hace 4 o 5 años, ¿no? Cuando evidentemente se hacía más patente que en los centros concertados estaban sirviendo para adoctrinar, estaban sirviendo para reproducir las desigualdades o incluso agravarlas. Bueno, pues su estrategia consiste en deslegitimar, infravalorar y creo que por nuestra parte lo inteligente sería no limitarnos sencillamente a defender la escuela pública tal y como es, sino tal y como queremos que sea. Es decir, que mientras no se transforme de raíz el acceso a la función pública docente, la formación inicial del profesorado, la organización escolar, ellos siempre van a recurrir a pruebas manipuladas, como es la prueba PISA, ¿no? En lugar de a testimonios que dan fe de cómo funciona la escuela pública en centenares de centros, como por ejemplo Escuelas en Red, ¿no? El blog Escuelas en Red de Rodrigo, que permite asomarse a cuál es de verdad la educación pública en nuestro país y cuál podría ser si dejaran de impedir que esos centros que funcionan se reproduzcan y se generalicen, ¿no? Es decir, que no juguemos a perder, en pocas palabras. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, en principio no hay más palabras pedidas. No sé si algún compañero o compañera quiere tomar la palabra, porque aquí está el compañero Salieri. Vamos a ver si soy capaz de darle la palabra. Y la compañera Duaita de Cádiz. Pablo, todo tuyo. ¿Puedes hablar ahora? ¿Pablo? Hola. Sí, perdón, es que me ahora llamaron por medio. te escuchamos. Gracias. ¿Qué tal? Hola a todos y todas. Bueno, yo lo del PSOE no creo que deba ser ninguna sorpresa, ¿no? Los que peinamos un poco canas ya, no sé, sorpresa ninguna. El PSOE inventó la concertada, ¿vale? Yo en mis tiempos de sindicalista, que los tuve,
me llegó a decir una delegada de educación en toda la cara que lo de la libertad de elección y tal, y me lo explicó como el que explica. Y bueno, no sé, ese discurso luego lo ha hecho el PP suyo y el PSOE anda pues con un rostro de cemento y de alguna manera, bueno, pues estamos jugando siempre a, bueno, pues más vale lo menos malo, ¿no? O lo menos bestia, pero jolín, llega ya un punto que si se desmantela esto más todavía, sobre todo está ocurriendo en las capitales de provincia. Bueno, creo que uno de los hilos que más visitas tuvo, puse un mapa yo de Cádiz capital y se veía clarísimo, ¿vale? Cuando ya están lejos y ya no es negocio montar un concertado por ahí perdido en la sierra de tal, pues entonces nos interesa. Incluso los barrios nuevos, pues ahí salen públicos normalmente que tienen prestigio enseguida porque bueno, pues no es que se les destinen más recursos, pero sí no se los convierte en gueto, entre comillas, ¿no? De alguna manera. Y ese es un poco el problema, ¿no? Y la batalla cultural también que decía María del Mar, el tema este del prestigio es una cosa que va más allá de los medios que pongamos, ¿no? Incluso si ahora le quitaran dinero a la concertada y de verdad fueran a saco con inspección y con las cuotas y demás, el problema seguiría estando ahí porque cuando se elige la concertada no se elige exactamente que den mejores clases. Hay gente que la elige incluso cuando la concertada es una concertada de carácter no ya cristiano, sino de Opus Dei, pero da igual porque, bueno, la familia, en realidad no está eligiendo el colegio, está eligiendo las familias y las relaciones que luego vayan a tener esos niños con eso, y está eligiendo apartarlos del gueto. O sea, tenemos una fractura social que se refleja en la concertada y, por supuesto, también se refleja en la sanidad pública y la sanidad privada. Pero lo de la sanidad pública es diferente porque, al fin y al cabo, cuando la gente se juega la vida, tiene claro, cuando la operación es gorda, todavía, cuando la cosa ya se pone fea de verdad, en el fondo, todavía, a pesar de todos los palos que le han dado, y de esto sé bastante, que tengo un hermano médico, pues todavía el prestigio se mantiene. Es una cuestión de, joder, esto hay que cuidarlo, esto es que si no, y aún así no se está cuidando y se le están dando los palos, pero la educación, bueno, pues no se la ve como una cosa que deba ser, ahora es un negocio, el tema pero vamos, desde infantil ahora también, lo que han hecho en Andalucía es brutal, que han rechazado un dinero, pero también con las FP, o sea, ha pasado, y ahora lo que decía Tony también, ¿no? Se están abriendo líneas incluso en centro concertado, no ya que le baje la ratio, sino que se abren líneas mientras cierran otras en la misma ciudad. O sea, es que es alucinante, pero esto llevan años y años. Y en Andalucía, en los tiempos del PSOE también. Es que no es ahora de pronto, por lo menos los otros son coherentes y dicen lo que hacen, más o menos, y nadie se sorprende. Pero bueno, no es que sean menos canales por eso, pero la hipocresía es brutal y no podemos entrar en el juego de aplaudirle. Pero bueno, era un poco eso lo que quería decir. Están consiguiendo cambiar lo que antes se concebía como la red subsidiaria a que la red subsidiaria sea la pública. Y eso es muy gordo. Y están aprovechándose de esa fractura social y esa polarización que tenemos en todos lados. Y en concreto en las capitales de provincia, pues ya que lo tienes al lado. O sea, ya no es cuestión de si aunque tú quieras un público, ya le tienes que salir al Quinto Pino, coger 3 autobuses y encima, o sea, es que es brutal. Pero bueno, ya está, más o menos era lo que quería decir. Y ya no es solo una cuestión social, sino también yo cada vez que se habla de concertada tengo que recordar el tema de la religión, porque gran parte de la concertada está dominada. Ya no es una cuestión de medios públicos o privados, sino que encima los privados, que son privados, aunque se les llame concertados, son privados también, están dominados por una ideología que debería estar totalmente alejada de cualquier niño, ¿vale? Pero bueno, la tenemos hasta en la pública, desde los 3 años dándoles clases de religión. Eso te iba a decir. Muchas gracias. No, que va, Pablo. Muchísimas gracias por tu intervención, tío. Y estaba pensando mucho en ese melón que ha abierto de los motivos de fondo por los que se lleva a un niño o una niña a la concertada, que es algo que yo creo que debemos hablar y que hacía referencia también María del Mar cuando hablaba de lo individual y lo colectivo, ¿no? Muy, muy interesante. Así que muchas gracias. Hay muchas palabras pedidas, lo cual me encanta. Tiene la palabra Duaita de Cádiz y luego el compañero Pedro Mellado.
Gracias. Nada, quería ser muy breve, era en relación con lo que había dicho María del Mar, que me había parecido muy interesante, y también hilarlo con dos intervenciones más que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y lo que decía María del Mar, que decía que estamos perdiendo la noción de la educación, que la educación es un derecho. Creo que ha dicho así, si no sé si eran exactamente sus palabras, pero es que es cierto, es cierto. Y es que estamos dejando que la educación como derecho pase a entrar en la lógica del mercado y que se empiece a guiar por lo que es la oferta y la demanda. Y lo que me parece más increíble es que nos están haciendo pensar, nos están haciendo creer que tenemos la libertad, el derecho a elegir, cuando en realidad nos están privando de un derecho fundamental. Espero no haberme repetido, porque creo que esto lo digo varias veces siempre y lo repito y no me canso de decirlo. Y además nos hacen creer además que somos las familias las que elegimos, pero en realidad son los centros los que eligen a las familias por cuestiones económicas, por cuestiones varias, ¿no? Entonces, esto quería hilarlo con una intervención que había hecho una compañera hablando de lo del tema de los lazos naranjas, y es que si os fijáis cómo se da la vuelta a la tortilla, cuando se da un paso en políticas educativas en el que se tocan los privilegios de los que negocian con la educación, vengo a decir, el intento fallido esto de retirada de cuotas voluntarias, que las asignaturas de religión dejen de ser evaluables. ¿Qué hicieron en el 2020 con con la LOMLOE? Salieron en tropel, la patronal de las escuelas católicas, todas las escuelas privadas, capitaneadas por el Opus Dei, que no se pueden decir palabrotas, ¿no? Vale, pues es que me pongo muy nerviosa con el Opus Dei. Y todas y numerosas fundaciones, que mucha gente no sabe que existe, pero no os podéis imaginar la red que tiene el Opus Dei, el control que tiene en educación y en la formación profesional. O sea, Tajamal, la Fundación Arenales, no os podéis imaginar lo peligrosos que son. Pues esta gente salieron en tropel y nos hicieron creer al resto de los mortales que sus privilegios eran derechos fundamentales a respetar. Ahí es cuando le dieron la vuelta a la tortilla. Entonces, por eso te digo que tenemos que tener mucho ojo con esta gente y estar preparados, porque cada vez que se dé un paso en pro de la educación pública, siempre van a salir esta gente en tropel con lazos naranja, verde y azules. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Doita. Y qué bien plantea ese giro de tuerca de que eligen los centros y no las familias. No me ves, pero estoy aplaudiendo a mano abierta. Gracias. Pero tiene la palabra el compañero Pedro Mellado y luego la compañera Viviana. Buenas noches, compañeros y compañeras. Nada, en primer lugar, pues felicitar al colectivo por plantear el debate esta noche y perdonar si repito algo que se haya comentado, pero es que me he perdido la primera parte del debate, pero sí que quería subrayar 3 ideas. La primera es que esto es algo completamente innecesario. La concertada, pues su origen puede comprenderse en un momento en el que es necesario incorporar a la escolarización a un montón de capas sociales que se encontraban fuera. El Estado pues, no tiene capacidad para absorber todo eso de la noche a la mañana, pero en la situación actual en la que vivimos un retroceso de la población infantil y por lo tanto de la población escolar, y que no es algo coyuntural, sino que es un proceso que sucede en todos los países de nuestro entorno y que va a continuar en el corto y medio plazo, hay que decirlo bien claro que España no necesita una escuela concertada, no necesita un doble sistema financiado por el dinero público. Por lo tanto, eso es lo primero, ¿no? Que me lleva a reflexionar sobre la segunda idea, que es la irresponsabilidad política de, en este momento, soltar esta bomba de humo, y hacerlo, pues, como digo, en este momento, ¿no? En el que, pues, sí que esto sí que lo he escuchado, ¿no? La batalla cultural, en el cual la educación es un elemento fundamental, en el que la derecha y la extrema derecha cada vez está poniendo más atención. Buena parte de su discurso se vehicula a través de la cuestión de la escuela concertada, y que este gobierno pues suelte esta bomba, como digo, vamos, es sobre todo una irresponsabilidad. Yo espero, confío en que esto no vaya a prosperar, pero es que aunque no suceda,
buena parte del daño ya está hecho, porque esto genera una desafección en el momento en el que necesitamos que haya un gobierno con una y unas fuerzas parlamentarias de la izquierda con un ánimo de avanzar, de progresar legislativamente, de presentar un proyecto de país diferente, que se haga este paso atrás es, como digo, una irresponsabilidad absoluta. Lo que también está motivado por el tercer elemento que quería comentar, y es que se dice esto de que la debilidad invita a la agresión. Estoy seguro de que ni este gobierno ni ningún otro se hubiera atrevido a soltar una cosa de este tipo si estuviera convencido de que iba a haber una respuesta social en la calle, en redes sociales, potente por parte del profesorado y de todos los que nos dedicamos a la educación pública en las distintas etapas. Y eso es algo pues, que tendremos que también que trabajar. Que esté el gobierno que esté, sepa que hay un colectivo docente concienciado, movilizado, que va a defender la escuela pública, no porque vaya a defender su puesto de trabajo, que también somos trabajadores y trabajadoras, sino que vamos a defender un servicio público para pues, todos los niños y niñas que necesitan de este servicio, porque estamos convencidos de que eso es fundamental para hacer un país mejor. Por lo tanto, todo lo de anterior no está en nuestra mano, pero pensemos que esto sí que está en nuestra mano y que en la medida de lo posible, pues intentemos organizarnos en nuestros centros educativos, con otros compañeros y compañeras en redes sociales, a través de colectivos, y que la próxima vez que ocurra algo de este tipo, aunque se quede solo en un anuncio, que haya una respuesta contundente para que a ningún otro gobierno se le ocurra intentar transitar este camino. Nada más, gracias. Qué fantástica intervención, Pedro. Me quedo con esas dos cosas, ¿no? La primera, la de la irresponsabilidad política que decían, ¿no? En la que no puedo estar más de acuerdo. Y en esa última, de que yo creo que es una conclusión que muchos y muchas ya llevamos rondando, que tiene que ver con lo despolitizado, ¿no? Del colectivo docente en general y la necesidad de empezar a unirnos para plantear exigencias, ¿no? La educación no se toca, la educación pública no se toca. Compañera Viviana, tienes la palabra. Ahora, no, yo quería, bueno, lo que había comentado el compañero Tony, bueno, de cuando aquí en la Comunidad Valenciana, cuando el tema de los globos naranjas, salieron en tropel, como bien decía el compañero Tony, pero es que ese año solamente se implementaban 18 aulas y era a manera experimental. 18 aulas de 2 años, en 18 en toda la Comunidad Valenciana. Yo tuve la oportunidad de conocer la implementación de esas aulas, sobre todo en la provincia de Alicante, y muchas de esas aulas de 2 años las implementaron porque el anterior gobierno del Partido Popular, que también implantó, o sea, impuso el distrito único o la libertad educativa, como ellos la quieren llamar actualmente, había centros públicos que es que o metías una aula de 2 años o se cerraban. Entonces, tal y como ha dicho el último compañero que ha hablado, vamos, yo creo que las plataformas de educación pública tendrían que moverse sí o sí, da igual que seas militante, votante, lo que sea, pero a mí me parece, como he dicho al principio, a mí me parece una barbaridad. Y el por qué mucha gente pues lleva a sus hijos e hijas a los estudios con fondos públicos, bueno, los del Opus los llevan pues por lo que los llevan, pero hay una realidad y yo lo he escrito en Twitter, es decir, cuántos compañeros y compañeras docentes tenemos y conocemos que llevan sus hijos a esos centros, no ya por motivos religiosos, sino porque simplemente no quieren que sus hijos estén, y disculparme que sea tan bruta, ni con gitanos, ni con moros, ni con los autistas. Eso es así. Y a mí me parece también una auténtica vergüenza. Ya está, no quería decir nada más. Muchas gracias, Viviana. Sí, yo en referencia a lo que decía también maestro Salieri, creo que hay que empezar a hablar de los motivos que subyacen, ¿no? Para querer ir a una concertada. No hay más palabras pedidas. No sé, compañero y compañera, si alguien quiere
pedir una última ronda de palabra o algo, o ya podríamos dejar esta especie de space catarsis que hemos tenido, por otro lado, muy necesaria después de la noticia de hoy. María Cañete tiene la palabra, sí, que le ha pedido, le estoy dando. María, ¿me escuchas? Tienes que desilenciar el micro. No sé si... ¿Ahora? Ahora sí. Ahora te escuchamos. Sí, a ver, yo quería comentar, bueno, un poco a raíz de la intervención del compañero Pedro, que ha comentado la desafección que provocan este tipo de anuncios por parte del gobierno. Yo quiero añadir otra cosa. No debemos perder de vista la estrategia a largo plazo, porque se genera un marco y se genera un relato y la idea cala y dejamos de debatir sobre otras esencias y pasamos a debatir, pasamos a unas posiciones defensivas en las que el debate es cómo parar un aumento de financiación que ya se está dando por otras vías que en mi comunidad, por ejemplo, se han demostrado ilegales, dicho por el propio tribunal. Por ejemplo, las becas únicas y exclusivas a la concertada, que sé que, por ejemplo, en otras comunidades como Madrid existen. Sin embargo, aquí se ha determinado por vía judicial que eso discrimina a la escuela pública. Y es un marco que se está moviendo también en otros frentes que también afectan a derechos básicos, como son las edades de la jubilación, como son el acceso a una vivienda, en el que ahora ya debatimos el poder alquilar, no el tener un acceso y un techo garantizado. Y ahora estamos empezando a debatir si tiene que haber escuela pública para todos y todas. Es que estamos empezando a debatir por el presupuesto de la escuela pública. No, es que esto es incuestionable y esto tendría que ser una línea roja y no deberíamos dejar que nos muevan ese marco. Y no deberíamos dejar que este tipo de globos sonda, que lo que buscan es empezar a generar una predisposición y mover los marcos de los debates, sean siquiera planteables, porque no estamos para debatir sobre los derechos más básicos, como es el garantizar una escuela de calidad a todo el alumnado en todos los lugares, estén donde estén. Buah, María, qué buena intervención hoy. Vamos, en general siempre, pero hoy está especialmente sembrado, a mí me lo parece, compañera. Efectivamente, hay debates que no se pueden tener. Hay debates que no tenemos que tener. Bueno, vamos a cerrar ya, pero el compañero Joaquín había pedido la palabra, entonces, Joaquín, en breve porque se nos enfría la cena, ¿vale? Pero todo tuyo, compañero. Sí, bueno, precisamente yo estoy preparando la cena con una mano y con la otra estoy ocupando. No, para que no sea un mero desahogo, ¿no? Yo creo que deberíamos autoconvocarnos para un foro, para que renazca lo que fue el foro de Sevilla, ¿verdad? Y que esta colección de argumentos tan esplendorosa que hemos compartido dé lugar a ese espacio abierto, plural, democrático, progresista, transformador, que queremos que dé vida, reviva a la educación pública. Así que simplemente eso, que pasemos a los hechos y además nos recuperemos el dominio del discurso público y del espacio público. Muchas gracias, Joaquín. Pues nada, familia, muchas gracias a todos y a todas por este tiempo que habéis pasado. Una cosa aquí. solo, Nolo, que acabo. Claro, por favor, Alicia. La movilización funciona. El sindicato de estudiantes convocó una huelga con el tema de la EBAU el día 11 de octubre y a la semana siguiente ya se estaban moviendo, dándonos toda la información que habíamos pedido. Tuvimos hace muchísimo tiempo una huelga educativa general en todo el estado y funcionó. La marea verde funcionó. Fuimos capaces, o sea, si, como hemos dicho antes, si nos movilizamos y damos el paso que parece que estamos aletargados, no tenemos que dejar, como ha dicho el compañero Pedro antes, que piensen que estamos dormidos y que no vamos a dar la batalla. La movilización social funciona y eso nos lo tenemos que meter, y una buena huelga de vez en cuando también es maravillosa. Y en Castilla-La Mancha hicimos una hace poco y fue regular, pero más convocatorias de este tipo. Ya está, un poquito de optimismo para acabar. Pues totalmente de acuerdo. Yo creo que tarea para casa, ¿no? Aunque los deberes ya sabemos que son regulares, ¿no? Pero pensar en por qué estamos tan despolitizados, ¿no? El conjunto de profesorado y efectivamente lo que estás diciendo. Hay que tirarse más a la calle, hay que organizarse más y hay que dar la batalla cultural en el frente en el que pueda cada uno y cada una. Porque si no, ya estamos viendo lo que hay.
Así que familia, muchas gracias por estar aquí a esta hora. Mañana tenemos clase mucho y nada más. Hasta el próximo día. Un abrazo a todos y a todas y gracias de nuevo. Chao.